Muy buenas noches, les saludamos con la paz del Señor a cada uno de ustedes. Soy su hermano y amigo Yeser Marcial Bravo Zúñiga. Agradecemos a Dios por tenerlos nuevamente aquí en este programa Torre Fuertes en nombre de Jehová. El día de hoy, jueves 17 de septiembre, jueves 17, agradecemos a Dios por tener ya con nosotros nuevamente al pastor y presbítero también, el pastor y presbítero Salomón Tuyú está con nosotros a través de este programa. Recuerda que tenemos muchos meses hablando sobre las glosas del arrebatamiento. Las glosas del arrebatamiento, un tema muy precioso a la vez. Hoy tenemos el tema número 15 para la gracia y gloria de nuestro Dios. Ya tenemos el tema número 15. ¿Cómo se llama este tema? Vamos a decirle para que usted sepa el nombre del tema. El tema del día de hoy es el hombre de pecado que viene luego del rapto. El hombre de pecado que viene luego del rapto. La Biblia habla de que aparecerá un hombre, después del arrebatamiento aparecerá un hombre que impactará a las naciones con su mensaje de paz. Ya está con nosotros para hablar sobre este tema el pastor Salomón Tuyú. Pastor Salomón, muy buenas noches. Ya vamos a escuchar sus saludos correspondientes. Un ratito, pastor Salomón, vamos a quitar el mute ahorita para que pueda usted ya está con nosotros el pastor Salomón. Muy buenas noches, pastor Salomón. Amén, amén. Saludos, César, Dios te bendiga. Saludos a Canal Digital Torre Fuerte desde Barranca, Perú. Saludos a toda esa audiencia que te está escuchando y también a todos nuestros amigos que ya se van conectando. Hoy vamos a tener este tema muy interesante, el hombre de pecado que viene después del rapto de la iglesia, porque esto es algo muy importante saberlo, ¿verdad? Y vamos a estar analizándolo en dos porciones de la escritura, pero especialmente nos vamos a referir al apóstol Juan, que es prácticamente uno de los que hablan acerca de este personaje escatológico. Era muy interesante. Adelante, Jesús, adelante. Pastor Salomón, a la verdad, yo le digo, desde niño yo tengo esa, siempre me entraba esa curiosidad, ¿no? Hablan del anticristo, el hijo del diablo, dicen algunos, ¿no? La verdad, es un personaje pintoresco que aparecerá después de que la iglesia se vaya con un mensaje de paz. Hoy en día se habla de paz y seguridad, Pastor Salomón. Es correcto. Y bueno, pues ciertamente es un personaje por allá muy popular dentro de la interpretación, incluso no solamente bíblica, sino hasta secular. Podríamos hablar de que es un personaje que es muy puesto hasta en las películas de Hollywood, claro, con una descripción que no tiene nada que ver con la escritura, ¿verdad? Pero que hay ciertos elementos que sí proceden de la enseñanza bíblica y otros más también que han sido malinterpretados. Así que me parece que es bueno poder tocar el tema para ir a aclarar conceptos que sí enseña la Biblia, que sí no enseña la Biblia, y esas cuestiones son importantes para ir definiendo si es un personaje o es un sistema o realmente pues ha sido algo que quedó en la historia del pasado, porque algunos ya lo entienden que es Nerón, otros lo ponen como a Calígula y otros, incluso ya en la literatura judía, Antíoco Epífanes, ¿verdad? Como uno del cumplimiento de las profecías que desde ya tiempo antiguo habían narrado los profetas, en especial Daniel, quien habla de la abominación desolada. Así que yo creo que es una temática que vamos a ver muy importante y sobre todo en este momento cuando las cuestiones son tensas en Medio Oriente,
cuando están haciéndose los acuerdos que comenzaron desde prácticamente inicios de este año, una serie de acuerdos que ha habido, pero que este ha sido el más importante, que son prácticamente los acuerdos Abraham, y es una cuestión muy importante porque por ahí algunos empiezan ya a tratar de relacionar esto con especular y relacionarlo con las profecías bíblicas, en especial 1 Tesalonicenses 5, donde se habla de que el día del Señor viene inmediatamente después del arrebatamiento de Tesalonicenses, lo explicamos la vez pasada, pero que cuando digan paz y seguridad viene destrucción repentina. Esto desde luego tiene algo que ver, pero en cuestión preparatorio, hasta ahí tenemos que entenderlo, que estos son preparativos, son cuestiones que vienen antes y que de alguna forma ya la iglesia empieza a vislumbrar. Nos enseña de que se va a realizar. No puede ser dado como el acuerdo de paz y seguridad que menciona la profecía. ¿Por qué razón? Por varias razones. Número uno, principalmente porque es un acuerdo que se hace, que dice pacto con la muerte, que tiene que ver con el personaje, el príncipe que ha de venir. Por una semana, dice Daniel 9:27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que el pacto del fin todavía no se ha establecido, porque de alguna manera tiene que estar el personaje principal, que es el anticristo. Si no está el anticristo, bueno, ¿cómo va a ser llamado eso el pacto del fin? Esto es algo muy importante, una nota muy, pero muy importante. No es la única, porque la otra nota importante es que no se puede manifestar este personaje si lo que lo detiene no es quitado de en medio o removido, que es la iglesia. Por eso es el tema que vamos a tratar hoy, que se llama la aparición del hombre de pecado después del rapto de la iglesia. Es entre otras cosas. Sí es una preparación, sí es de alguna manera lo que dice literalmente la escritura, cuando empiecen a decir paz y seguridad. Esa es la expresión que dice en Primera de Tesalonicenses, cuando empiecen a decir paz y seguridad. Esto quiere decir que ya empezó a decirse, pero tiene que aterrizar con la confirmación de ese pacto por medio de este personaje que es el anticristo. Adelante, Keser. Vamos a continuar, Pastor Salomón, y vamos a orar ya para iniciar este programa. Y no se preocupe, hermano, gracias por compartir este enlace. No hemos estado saliendo, yo quiero decirle, varios días, lunes, martes, miércoles. Tenemos problemas también de internet, problemas con el equipo celular, mi hermano. Pido su comprensión, hermano. Nos estamos, como se diría, vamos a ser sinceros, estamos ahorita prestándonos un poco de internet para poder salir nuevamente el programa a través del programa del canal digital como Torre Fuerte. Hermano, yo espero su comprensión. No es fácil y hay muchos peros, hay muchas cosas que se pone a veces, pero vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Dios el día de hoy. Vamos a iniciar este programa, Pastor Salomón, orando. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este programa. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Habla a quien tienes que hablar, trata con quien tienes que hablar. Señor, que tu palabra sea como martillo, Padre. Que cada corazón duro, Señor, sea tocado y que tu nombre sea glorificado en esta hermosa noche. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 28. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa: Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pastor Salomón, con usted esta hermosa ponencia del día de hoy. Tema número 15 ya, Pastor Salomón. Sí, efectivamente, Gesser, gracias. Estamos en el tema número 15, que maravilloso, ¿verdad? Que hemos avanzado, pero rápidamente llegamos al tema 15. De aquí nos quedan 9 temas y damos por cerrada nuestro estudio, que quisimos hacer una lista de temas basados en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, pues este tema 15 está muy interesante porque habla del hombre de pecado, que menciona el apóstol Pablo. Fíjate, el apóstol Pablo menciona el término hombre de pecado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y él da una descripción de este personaje. Este no es el único título que ha recibido, pero es uno de los títulos que son interesantes porque describen a la humanidad aterrizada y representada en un solo personaje final. Es decir, que así como Cristo representa a todos los nacidos de nuevo, a aquellos que tienen una naturaleza espiritual nacida del cielo, así también este hombre de pecado representa a toda la humanidad caída, a todos los, por ejemplo, toda la maldad de todos los hombres perversos, si tú quieres decir, se juntan en un solo personaje. Y esto es súper interesante, que aquí el término que es hombre de pecado, es interesante porque ahí se muestra que no es una organización, que no solamente se trata de una agrupación, sino que se trata no de un sistema, sino de un hombre. Ahí está clarísimo, antropos es el griego, quiere decir que es un hombre, ahí está muy claro, porque en muchas ocasiones se va haciendo la simbología, pero aquí antropos es hombre, y el apóstol Pablo habla de eso en 2 Tesalonicenses, cuando presenta al hombre de pecado, que prácticamente se puede o se podría traducir como el sin ley que está mencionado como aquel personaje que no tiene límites, que no hay ningún límite que lo prácticamente lo sujete. Mire, no es el único título, como he dicho, que se menciona en este personaje. Hay otros títulos que otros escritores, tanto Daniel va a poner, por ejemplo, en Daniel 9:27 se le llama el príncipe que ha de venir, así se le conoce. Incluso hay otros pasajes donde tiene otro nombre este personaje, del tiempo del fin. El cuerno pequeño también lo llama Daniel, pero el apóstol Juan es el único que le llama el anticristo, que es la palabra que se ha popularizado más, que lo llama precisamente en sus cartas con relación a la iglesia cristiana, con relación a Cristo como una antítesis de Cristo. De hecho, ni siquiera en Apocalipsis le llama el anticristo, en Apocalipsis le da otros títulos, ya le llama, como se describe, principalmente la segunda parte de la gran tribulación, que es decir,
segundos 3 años y medio, más o menos para que tengan una idea. Los primeros 3 años y medio en Apocalipsis aparece este mismo personaje como el jinete del caballo blanco. Eso es interesante que allá aparece este personaje. Ya en la segunda parte de Apocalipsis, a partir del capítulo 13, aparece como la segunda bestia, es decir, la bestia que sube del mar, y es la bestia anticristo la que tiene una herida de muerte y vuelve a vivir, y es llamado en el capítulo 11 la bestia que sube del abismo o el Abadón. Eso es interesante, que es este personaje quien es descrito, pero en Primera de Juan, el apóstol sí le llama, allá en esas cartas que se ha leído el día de hoy, le llama el anticristo, porque es un antimesías, es alguien que se pone en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Son dos aspectos que va a mencionar. Pero este personaje es descrito por Juan de una manera muy especial. A mí me gustaría que vayamos a tener un panorama de lo que es precisamente este personaje, y aquí en esta carta podamos tener una idea. Cuando en 1 Juan 2:18 habla del anticristo, va a describirlo, y me gustaría que nosotros nos adentremos para que nos demos cuenta que va a venir posterior a que la iglesia sea quitada. Juan es un escritor muy interesante, es el último de los apóstoles, el que muere prácticamente al final de la era apostólica. Ya algunos lo fechan como su muerte más o menos en el 98. Recuerden que en el 96, en el 96 escribe el Apocalipsis, pero antes de escribir Apocalipsis, en el 69, había escrito el Evangelio de Juan. Así que todo esto es muy interesante. De hecho, en el Evangelio de Juan, él cita de que hay una queja del Señor Jesucristo para su pueblo Israel, al cual a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y es interesante porque él dice: yo vengo en el nombre del Padre y no me reciben, pero este vendrá en su propio nombre y a este sí van a recibir. Esa es la queja que presenta en la epístola, perdón, en el Evangelio de Juan, que escribió en el 69. En el 96 escribe el Apocalipsis, y algunos entienden que el último libro del Nuevo Testamento que fue escrito es Tercera de Juan. Es decir, que después del Apocalipsis escribe las cartas a las iglesias que ya estaban relacionadas con el libro de Apocalipsis. Esto es algo muy interesante de saber, porque si tú abres tu Biblia, el último libro es Apocalipsis, ¿verdad? Pero cronológicamente la escritura, como fue escrito, según los historiadores, piensan, entienden que la última epístola escrita no es Apocalipsis, sino es Tercera de Juan. Así que las tres cartas más o menos vienen a escribirse después de que él regresa del exilio en la isla de Patmos, y escribe las cartas juaninas en el 97 al 98. Ya se le conoce como el anciano Juan, que ya prácticamente había agarrado prestigio dentro de la iglesia, y le escribe a las mismas iglesias del Asia Menor, que son Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que están a orillas del mar Egeo, y enfrente de ellos está la isla de Patmos, pero que a ellas les escribe acerca de esa bestia. Posteriormente, ya en sus epístolas, pues ya les describe acerca de el personaje que él denomina, únicamente lo hace así, como el anticristo, que significa que está en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Es decir, forma en que se opone a Cristo no es atacándolo directamente, sino diciendo: yo soy el Mesías. Y de esa forma está atacando al verdadero Cristo, porque lo desplaza, tomando como plataforma la esperanza de un Cristo, y dice: esa esperanza de ese Cristo es verdadera, pero yo soy ese Cristo. O sea, es una cuestión tremenda de ese ataque que está haciendo. Pero como una idea de los escritos del apóstol Juan, son complementarios, y algunos dicen: no, pues él no pudo escribir el Evangelio y ahora escribe cartas, y luego había escrito Apocalipsis. Son literaturas completamente diferentes, no lo puede escribir. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los escritos, nos damos cuenta
que si el Evangelio de Juan, que escribe en el 69, el Evangelio de Juan, su énfasis es la salvación, es decir, contando la historia pasada, lo que Cristo hizo, que murió por nosotros, del verbo que fue hecho carne, ¿verdad? Que estabas escuchando ese rato, por cierto, Jesús. Y anuncia también la venida de otro en Juan 5:43. Ahí anuncia, fíjate, en Juan 5:43 está anunciando ya. Juan quiere decir que él sigue la misma línea en sus libros, en sus prácticamente epístolas, que son las que estamos leyendo. Las epístolas, su énfasis ya no es la salvación, sino es la santificación, porque le está hablando a la iglesia. Su experiencia presente está hablando que Cristo vive en nosotros, el verbo hecho real en nosotros, ya no hecho carne, sino hecho real en nuestra vida práctica. Y es donde denuncia a los muchos anticristos del docetismo que habían levantado como precursores de un anticristo escatológico. Y luego ya el Apocalipsis, que lo escribe como una esperanza futura con énfasis en la glorificación. Ya no en la salvación, ya no en la santificación, sino en la glorificación de un verbo que ahora aparece conquistando en Apocalipsis. Recibió ahí la revelación tanto del caballo blanco como de la bestia de Apocalipsis 13. Así que creo que con este énfasis estamos viendo que es el mismo Juan el que tuvo la capacidad de escribir 3 libros con diferentes temas, con diferentes enfoques y con diferentes perspectivas y con diferentes herramientas para presentarlos. Bueno, dicho esto, pasamos a las epístolas como tales, cuando él empieza a contar acerca de ya en la vida práctica, ese anticristo que va a venir escatológico está siendo ya prefigurado, anunciado previamente. Si ustedes quieren, se le está abriendo el camino, así como tiene el Señor Jesucristo un Juan el Bautista que le presentó. Estos falsos cristianos son llamados como muchos anticristos que están prácticamente ilustrando la llegada de ese personaje final. Así que esto es algo muy interesante que estamos viendo, que tiene que ver con Primera de Juan. Y a mí me llama la atención cómo va diciendo en el versículo 18 la palabra hijitos, que es paidión, hijitos, es como un niño pequeño. Fíjate cómo el apóstol Juan habla a la iglesia diciéndole niños, como hablando de un infante, un muchacho o una muchachita. De alguna manera, figuradamente está hablando de un cristiano que no ha llegado a la plena madurez, porque una persona que puede ser engañado es un cristiano inmaduro y por eso cae fácilmente en redes del engaño. Le dice, ya es el último tiempo. Literalmente, aquí cuando dice ya es el último tiempo, la palabra que el griego dice para ya es el último tiempo es chate hora estin, significa ya es la hora postrera o la última hora. De hecho, ahí la palabra es chate hora. La palabra hora se traduce no tanto como tiempo, sino más bien como hora. Así que él está hablando de la última hora. Lo que está diciendo allá el apóstol Juan es que los últimos días y los últimos tiempos también tienen una última hora. Y siempre que aparece una crisis en la iglesia, cuando ves el surgimiento de estos falsos cristianos, te vas a acordar de que estamos viviendo en la última hora. Siempre que veas a los cristianos que se están desviando, cayendo en apostasía, surgiendo esos personajes que invaden, que se infiltran dentro de la iglesia, abre los ojos porque ya estamos en la última hora. Hora prácticamente está denotando allá un periodo corto específico y es como una especie de clímax final, que lo que está diciendo es, ¿saben qué? Todo se está preparando y se está vecinando el final. De hecho, la palabra día postrero, el apóstol Juan lo utiliza en su evangelio siempre, en el evangelio de Juan, como el día postrero, pero aquí no está hablando solo del día postrero, está hablando de la última hora.
y es decir, el final de los últimos días de los que habla Joel, que dice, hablando de los últimos días. De hecho, eso es algo muy importante porque se pone en claro que la parusia puede tener lugar en tiempos en los que vivimos. En cualquier momento puede suceder la parusia, pero no implica que sea necesariamente así. Está diciendo, la parusia puede suceder según el versículo 28, cuando habla de su venida, su parusia, su presencia, puede suceder en cualquier momento. No es necesario que así sea. O sea, la parusia pudo haber sucedido, y si se daba la parusia en los días de los apóstoles, no se prácticamente no se dañaba nada de la escatología, pero no necesariamente tenía que darse allá. Dice que ya es la última hora, lo que está diciendo es inminente. Puede suceder en cualquier momento, en vista que aparece el término hora sin artículo. Esto es algo muy importante. Algunos entienden que no se trata de la última hora, sino de una última hora, teniéndole pues prácticamente cada generación de cristianos tiene su última hora. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque quiere decir que si alguien pregunta, hermanos, ¿tú crees que estamos en la última hora? Sí, estamos en la última hora. Oye, ¿y cómo es que lo tuvieron en la última hora el apóstol Juan? Porque también tuvo su última hora. Así que porque él podría venir en cualquier momento. O sea, es interesante que de alguna manera la esperanza debe estar en nosotros prácticamente en cada generación de la iglesia. Debe de pensar, ya estamos en el final de la historia. No haces mal ni te equivocas, porque acá le dicen a la iglesia del tiempo de Juan, ya es la última hora. ¿Se equivocó Juan? No se equivocó Juan. Era la última hora. Y si yo digo, hermano, estamos en la última hora, tampoco nos equivocamos, porque para nosotros el Señor no necesita esperar nada más para venir. Ya puede venir en cualquier momento y es lo próximo que tiene que acontecer. Lo que le está diciendo cuando habla de la última hora, es decir, que ya estamos en el momento para esperar la llegada del novio. Ya no tienes que esperar nada que se cumpla más. Esta es la última hora. Y yo creo que esa hora prácticamente ya que ya ha durado todo este tiempo, pero esta última hora pues no puede pasar desapercibido. Es necesario que se desarrolle una maldad clara en la última hora, porque esa maldad está anunciando que estamos en la última hora, luego del cual aparecería el hombre de pecado que según Tesalonicenses 2 anuncia. Es interesante cuando dice, tal como oístes, hermanos, es la última hora, tal como oístes. La palabra aquí, oístes, que es ginosco, es una palabra que quiere decir, ustedes conocen, vinieron a conocer, entendieron. Literalmente quiere decir, hermanos, ustedes entendieron bien. No entendieron mal que es la última hora. Y esto me llama muchísimo la atención, porque cuando se dice que es ya la última hora, significa que no hay nada que esperar, que el fin es inminente, que ya prácticamente no hace falta ninguna señal. Pero cuando dice oísteis, está diciendo, entendieron bien que viene el anticristo. Oísteis que el anticristo viene. Literalmente la frase katos eukache, oíste bien, literalmente quiere decir entendieron bien que el anticristo viene. No está diciendo que ustedes entendieron mal que viene un anticristo. No, no, no. Está diciendo todo lo contrario. Hay un anticristo que viene y ustedes entendieron bien. Ahora, si el apóstol Juan tuviera la idea de corregir a los hermanos y decir, hermanos, ¿saben qué? Ustedes entendieron mal. No hubiera dicho, ustedes escucharon bien, entendieron bien. Entonces estaría en este momento contradiciendo la forma en que habían entendido. No, no, él le dice, ustedes oyeron bien.
Eso es literalmente lo que significa oístes. Ahí la palabra katos ekousate quiere decir ustedes escucharon bien, entendieron bien que el anticristo viene. Eschatei, viene. Cuando dice que viene, literalmente allí la palabra quiere decir es el anticristo está viniendo. Interesante, está viniendo, no está negando que va a aparecer el anticristo, sino que está diciendo que viene. Y es interesante porque Westcott dice que anti es un prefijo de sustitución y de oposición. Sustitución porque sustituye a Cristo, de oposición porque se opone a Cristo. Así que completamente estamos hablando de esta expresión. Desde luego que Juan está dando una perspectiva de cristiana del anticristo. ¿Cómo una perspectiva cristiana? Bueno, pues el apóstol no está interesado en describir al anticristo escatológico. ¿Por qué? ¿Por qué no lo describe el anticristo escatológico? Bueno, porque ellos tienen Apocalipsis ya y pueden conocer acerca de la bestia. Si quieren conocer del anticristo, pues leen Apocalipsis 13, leen, aunque no estaba en los capítulos, pero ya tenían el libro de Apocalipsis. Bueno, pero lo que él se interesa aquí es describir, a ver, ahora en la era de la iglesia, ¿cómo esto me afecta? Porque, ¿por qué tengo que hablar del anticristo que viene si estamos en la época? Es más, si no lo vamos a ver, ¿para qué voy a hablar de él? Bueno, pues el apóstol Juan aterriza el tema y dice, ustedes escucharon bien que viene, pero ahora, sin quitar el hecho de que viene, hay muchos anticristos que están surgiendo y que están antecediendo la venida de ese personaje futuro, escatológico. Así que Juan no quita que hay un personaje escatológico, sino dice, a ver, de manera práctica hoy, ¿cómo me sirve esta información? Bueno, Juan dice, miren, los muchos anticristos son los falsos maestros. ¿Por qué? Porque en ellos opera el espíritu del anticristo que viene. O sea, ese anticristo que ya viene y viene cabalgando en ese caballo blanco, que todavía no ha llegado, pero viene, porque ahí la expresión viene es está viniendo, erjomai, está viniendo. Es interesante porque está diciendo, ¿cómo sabemos que viene un anticristo escatológico? Lo sabemos porque muchos falsos maestros se están levantando y esos traen el espíritu de ese anticristo. O sea, ¿quieres saber cómo va a operar el anticristo? Mira, esos falsos maestros traen ese espíritu del anticristo, ¿no? Qué tremenda enseñanza que te está dando Juan, porque está diciendo, a ver, ¿es realidad que viene? Sí viene. Y la prueba de que viene un personaje, un hombre de pecado, es que hoy en la iglesia, aunque no puede aparecer el anticristo, su espíritu sí puede obrar a través de los falsos maestros. Esto es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Son prácticamente los falsos cristos que aquí están, o falsos maestros que están surgiendo y que de alguna manera presagian, por así decir, la llegada de ese anticristo, de ese personaje final que viene y que de alguna manera está haciendo muestra de que estamos ya prácticamente en la última hora. Y por eso es que dice, ustedes escucharon que viene, pues así mismo como viene, tan real es que viene ese personaje, así hoy han surgido muchos anticristos, han surgido, es decir, que desde la época de Juan surgieron esos maestros en diferentes, con diferentes banderas. En este caso, la bandera del docetismo, que decía que Cristo no se encarnó, sino que vino en una apariencia. Eso es lo que significa doceta, apariencia, y que Cristo no tenía carne, no vino en carne. Y cuando negaban que Cristo vino en carne, ellos estaban teniendo el espíritu del anticristo porque no aceptaban la encarnación del Hijo de Dios. Esos son los muchos anticristos. Muchos anticristos también, no solamente que los exponentes de la enseñanza doceta realmente eran anticristos, sino
que así muchos modernos engañadores que han surgido hoy también merecen ese título de anticristos en plural. Anticristos en plural. ¿Por qué en plural? Porque están dentro de los muchos anticristos, pero esos muchos van a tener un líder cuando aparezca el del caballo, el jinete del caballo blanco. Ese va a ser el líder y va a ser llamado en singular el anticristo, no los muchos anticristos. Así que aquí es algo muy interesante. Los comentaristas bíblicos dicen que aquí se hace alusión aparentemente a un maestro doceta que se llamó Cerinto, que negaba que Jesús era el Cristo y sostenía que Jesús, el hombre, solamente, pero recibió un aeón o un espíritu que le llamaba el Cristo, y que ambos eran seres distintos, tanto Jesús como Cristo. Y bueno, pues había ya una especie de choque en ese personaje que le llamaba a él precisamente Cristo. Bueno, enseñaba que Jesús era un hombre como los demás, pero que cuando fue bautizado en agua, se le apoderó el aeón que descendió sobre él y le dio poderes para hacer milagros y le reveló al Padre, porque hasta entonces no conocía al Padre. Miren qué interesante sus posturas, qué blasfemia. Bueno, esas no eran las únicas blasfemias. Hoy en día se han levantado también falsos maestros que enseñan cada blasfemia acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo. ¿Cuántas blasfemias están corriendo por allá? La historia nos los está poniendo. ¿Qué es lo que negaban? Dos verdades. Se negaba la encarnación, es decir, que Cristo no se hizo carne, porque para ellos la carne y el espíritu chocaban, es decir, lo físico y lo espiritual chocaban. Y el otro aspecto que niegan es la expiación, porque como Cristo va a morir por tus pecados si Dios no puede morir. Y en ese sentido vienen esos problemas. Bueno, la historia humana progresa según ellos en periodos de alguna manera en el que, pues, fíjate qué es lo que sucede. Cada periodo se levanta un grupo de personas proclamando una doctrina extraña. Así que es la última hora. Cuando tú lo ves, dices, oye, me recuerda que estamos en la última hora. Mire cuántas herejías se está diciendo por allá. Y esto, ¿qué es lo que nos recuerda? Que estamos en la última hora. Los predicadores de los tiempos y las sazones, que eran los predicadores judíos, ya hemos explicado esa frase, tiempos y sazones, habían predicado de un anticristo escatológico para sus días, pero había algo que les indicaba que ese personaje que aparecería luego del arrebatamiento ya estaba cerca. ¿Qué les decía? ¿Qué nos dice que el anticristo está cerca? ¿Saben qué nos dice? Los muchos anticristos de la época de ellos, los falsos maestros, les decía, ¿saben qué? Es la última hora, ya se acerca el personaje final, porque está siendo antecedido por falsos maestros, sus precursores. Así que toda esta lista de falsos maestros que vemos solo nos anuncian que ya el anticristo viene. Ahora, tal como los acontecimientos venideros arrojan una sombra, como cuando tú estás llegando y ven la silueta de tu persona por la sombra que el sol te refleja, ves la sombra, pero cuando tú haces presencia, dejan de ver la sombra y te ven a ti. Bueno, ¿qué es lo que estaban haciendo? El anticristo está viniendo, ¿cómo lo sabemos? Porque su sombra son esos falsos maestros. Pero quiere decir que ya está pronto a aparecer ese personaje final, el anticristo, del cual Jesús hablaba de un falso Cristo que vendría para reemplazar ante los ojos de los hombres a Cristo, y sería un adversario de Cristo también. Es decir, uno que está en contra de Cristo y en lugar de Cristo. Esto es lo que Juan llama aquí el anticristo, que utiliza 4 veces, y una vez más en segunda de Juan lo utiliza, aunque nunca usa en Apocalipsis el término
anticristo, sino usa el término bestia. Sin embargo, está interesado en describirles a qué, describirles al espíritu del anticristo. No es lo mismo que el anticristo. Hay que hacer una diferencia. No es lo mismo el espíritu del anticristo que el anticristo como tal. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo está operando hoy en sus precursores, en los falsos maestros. Y el anticristo viene todavía. Entonces, algunos están confundidos porque piensan que Juan está hablando del anticristo. Juan está hablando del espíritu del anticristo que opera dentro de los falsos maestros y que pueden ser llamados en plural muchos anticristos, en plural. Pero el singular prácticamente es el personaje final, el hombre de pecado, el cuerpo de pecado. Y es interesante porque fíjate que este personaje refleja una sombra. Y esa sombra profética y escatológica está reflejada en su espíritu. Y su espíritu lo tienen esos falsos maestros heréticos. ¿Y a quiénes engañan esos falsos maestros? A los niños espirituales. Por eso dice, hijitos, paidón, a los niños espirituales le dirige Juan estas palabras: no se dejen engañar. Los falsos cristos, entonces, son falsos maestros cristianos, que, entre comillas, cristianos, que ofrecen un falso Cristo y ofrecen un falso evangelio, falsa salvación, falsa prosperidad, falsas promesas, todo absolutamente falso. Así que según Tesalonicenses 2:4 se afirma que se opone contra todo lo que se llama Dios. No meramente como poniéndose en lugar de Dios, sino que se opone contra todo lo que es Dios. Así que, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Que este personaje viene, pero que hoy, a través de los maestros anticristianos, falsos maestros, llevan el espíritu del anticristo escatológico. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Vamos pues a ver qué más dice este pasaje respecto a este personaje. Pero ya para la iglesia, en el capítulo 2, ya vimos el 2:18, pero ¿qué les parece si vemos en el capítulo 2, versículo 28? En el capítulo 2, versículo 28, también aparece prácticamente allá algo muy importante, porque se nos habla en esa parte de la escritura, en 1 de Juan 2, 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, versículo 28. Ahí mismo se nos dice, en este pasaje, en el 28, Juan habla de la parusía. Si quieren acompañarme en el 2:28. Aunque quiero decirles anteriormente el espíritu de ese anticristo, que es lo que trajo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, el versículo 19 dice, salieron de nosotros. Fíjate, algunos no se dan cuenta que en la parte de que estaba vivo todavía el apóstol Juan, como el último de los apóstoles, hubo una gran cisma dentro de la iglesia. El versículo 19 dice, salieron de nosotros. ¿Qué quiere decir? Salieron de nuestra membresía. Es lo que significa literalmente, porque no eran de nosotros, no eran en espíritu y en verdad. Por eso se salieron. Y esto es lo que está pasando ahora también con esos falsos maestros que entran a sacar dentro del cristianismo gente que se han salido. ¿Por qué razón? Para que se manifieste quiénes son de nosotros. El versículo 20 habla, dice, pero ustedes tienen la unción. O sea, así como Cristo es el ungido, ustedes que tienen la unción como cristianos, ungidos, son ungidos, y esta es la palabra que se utiliza para Cristo también. Entonces, ustedes que tienen la unción del Santo pueden discernir dónde se mueve el espíritu del anticristo. Y yo creo que tenemos muchísimos pastores que disciernen esta gran verdad. Y allá también es donde
prácticamente procede el espíritu de mentira, como dice el versículo 21, porque ninguna mentira puede proceder de Dios, pero cuando nosotros tenemos este espíritu de Dios, podemos discernir entre la falsedad, la mentira y el que es mentiroso, y ese espíritu de discernimiento que tanto falta hoy en la iglesia es el que Juan está diciendo y los llama directamente que estos personajes operan por mentira. El versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? El mentiroso, el falsificador, el falsario, dice literalmente, es el que niega que Jesús es el Cristo. Y no solamente lo niega con sus palabras, sino que también lo niega con sus hechos. Así que, pues prácticamente aquí está la expresión de aquellos que están negando a Jesucristo. Y estos que niegan al Padre y al Hijo son entendidos como el espíritu del anticristo, y dentro de la iglesia se había infiltrado. Mire cuántas congregaciones se han dividido y muchos de ellos que han salido, sobre todo ahorita que están algunas iglesias reinstalando sus servicios, se dan cuenta que muchos hermanos ya no están regresando. ¿Por qué salieron de nosotros? Dice ya porque no eran de nosotros, y en eso se ve claramente el espíritu del anticristo, los que caen en engaños. Pero ustedes, dice el versículo 27, que recibiste la unción del santo, para que nadie persiste en engañarles, y él les enseña todas las cosas. Habla de un permanecer en el Señor Jesucristo. Miren, vamos a dejar el espacio para abrir para preguntas, si hay preguntas, y luego entramos ya a considerar el versículo 28 en adelante, si te parece, Gesser. Abrimos espacio para las preguntas. Adelante. Claro que sí, Pastor Salomón. La pregunta es, ¿el anticristo será judío o europeo? Muy interesante. Miren, esta pregunta es súper interesante y debe de ser contestada a la luz del análisis de las profecías mesiánicas. Miren, ¿cómo es que se analiza las profecías mesiánicas? El judaísmo del segundo templo, cuando yo me refiero al judaísmo del segundo templo, es del periodo de Esdras. No me estoy refiriendo al judaísmo que es posterior en el del siglo II, que es, le podríamos decir que es el judaísmo talmúdico. El judaísmo talmúdico surge del siglo II en adelante, después de que la iglesia había sido establecida. No, sino el judaísmo del segundo templo analizaba las profecías mesiánicas. ¿Cómo? Bueno, como un todo. Veían, a ver, dice que es hijo de José, pero también dice que es hijo de David. O sea, sí, es un hijo de José, porque las profecías decían que iba a ser un hijo de José, pero las profecías también decían que iba a ser pues un profeta. A ver, iba a ser un profeta, y las profecías también decían que iba a ser un rey. Y las profecías también decían que iba a morir, pero las profecías decían que iba a reinar. A ver, por fin, ¿qué va a pasar? Fíjate que es interesante eso, porque de pronto empiezas que las profecías, de acuerdo a Isaías 11, iba a ser nazareno, así lo interpretaban el judaísmo del segundo templo, iba a ser de Nazaret. Es interesante eso, pero también dice que iba a nacer en Belén. ¿Cómo iba a ser Nazaret? Iba a nacer en Belén, que son lugares totalmente distintos, y a la vez dice que va a traer luz entre los gentiles en la parte de Galilea. Y empiezan las confusiones. ¿Cómo puede darse eso? Bueno, puede darse en el cumplimiento profético, porque en la profecía, por ejemplo, se dice que el anticristo va a ser romano. También es la probabilidad de que pertenezca al linaje real de la tribu de Judá, y también se le menciona muchas veces como un asirio. Note bien esto. A ver, por fin entonces, ¿de dónde vamos a encontrar el anticristo? Bueno, en el cumplimiento es posible.
Es posible que tenga todas esas ascendencias, sobre todo cuando se habla de la diáspora judía, que es la dispersión judía. El anticristo puede pertenecer a un liderazgo dentro del Imperio Romano y puede ser asirio también y puede traer también el linaje de David. O sea, todos esos aspectos pueden darse. Y también aquí hay algo muy interesante que llama la atención y que algunos no se dan cuenta. Cuando se describe al sistema, al anticristo como sistema total, incluye a la bestia, primera bestia, la que sale de la tierra, perdón, la que sale del mar, y la segunda bestia que sale de la tierra. Es decir, tanto se refieren al falso profeta como se refieren al anticristo como un líder político. Entonces, no es solamente un personaje, también hay otro personaje del tiempo del fin que es Gog. Fíjate, Gog también, que es un líder, es visto como un anticristo, pero él es ruso, o sea, él sale de Rusia. Entonces, tenemos que ubicar a qué personaje nos estamos refiriendo. Cuando leemos la escritura, a ver, ¿de quién está hablando? ¿De qué personaje me está hablando aquí esta palabra? Eso es importante, ¿verdad? Porque para que lo vayamos ubicando y aterrizando. De hecho, es un poco complejo cuando estudias según de Tesalonicenses 2, te das cuenta que ahí en veces parece que está hablando del anticristo político, pero a veces parece que está hablando del falso profeta también, que es un anticristo, porque también es un anticristo. De hecho, hay autores que dicen, cuando hablan del anticristo, mencionan en Apocalipsis 13 los dos anticristos, porque están en contra de Cristo los dos. Es interesante eso, ¿no? Y de hecho, la segunda bestia, que es el falso profeta, es el que tiene cuernos como de cordero. O sea, que más que nada la segunda bestia la hace literalmente de un anticristo en el aspecto de la fe, porque aparece con cuernos como de cordero, cosa que no tiene la primera bestia, ¿no? No tiene cuernos como de cordero, así que la segunda bestia es poquito más acercado al tema del cristianismo o al tema de la religión, al tema de la fe. Así que esto es algo muy complejo, ¿no? Cuando entonces estudias las nacionalidades, tienes que saber, a ver, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del falso profeta? ¿Está hablando del anticristo como tal? ¿O está hablando incluso del líder ruso? Hay otro rey del sur también que va a surgir. Bueno, hay varios personajes en el tiempo del fin, y es que cuando lo empiezas a analizar, te das cuenta cómo calzan totalmente las profecías. Es lo más probable que el anticristo político sea un líder del Imperio Romano y puede tener ascendencia judía también, sin ningún problema, ¿eh? Bueno, Eso es que se puede, incluso puede tener alguna, sí, adelante, adelante. no, continúe, Pastor Salomón, continúe. Lo que estábamos diciendo de que hay que aclarar Inclu de que la situación es que hay mucho revuelo a través de este personaje, ¿no? Sí, definitivamente, y se puede, como, aquí, ¿cuándo es donde se van a despejar completamente las dudas? Cuando venga el cumplimiento ya total. De hecho, en el caso del Cristo y las profecías mesiánicas, como les decía, en el judaísmo, el segundo templo, tenían muchísimos problemas de comprender bien exactamente cómo iba a ser el Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todavía después de que Cristo apareció, hubo un personaje, un etíope, que iba leyendo las profecías y leía Isaías 53. ¿Y de quién está hablando? Decía, ¿no? Y fue que Felipe se acerca y le explicó acerca de Cristo, cómo era mencionado en Isaías 53, y le dice, de ese personaje está hablando, de Cristo Jesús. Ahora, esto es interesante porque nos damos cuenta que hay muchas profecías que no las vamos a terminar de entender hasta que se cumplan por completo en el tiempo del fin. Y es ahí donde se va a ampliar, esto es lo que quería decir este pasaje, hasta que llegue el cumplimiento final. Por el momento, tenemos muchas opciones para ver las perspectivas del texto,
Pero aquí yo quiero aclarar algo. En términos generales, conocemos, como hemos dicho en esta explicación, que la aparición del anticristo será posterior al arrebatamiento de la iglesia por muchos factores que estamos viendo en esta serie, pero que hay detalles en los que no podemos ser dogmáticos. Eso lo dejo muy claro. Adelante, Jesús. A mí me entró curiosidad, Pastor Salomón, yo le comento, hay un programa de National Geographic, ¿no?, que sacó hace poco, que fue la historia de Dios en su primera temporada, en la segunda parte de sus videos, de una gran serie que tienen ellos, la cual lo hace el señor Morgan. Él va a Jerusalén, le pregunta a un representante del templo y le pregunta, ¿por qué no construyen el tercer templo? ¿Qué esperan? Y la respuesta que él les da es algo impactante. Le dice, estamos esperando al Mesías, a un Mesías político, a un Mesías que reconstruya el templo, ¿no? Y yo me quedé recontra sorprendido la respuesta de este rabino, ¿no? Ellos no están esperando al Cristo que nosotros creemos. Obviamente que ellos todavía no reconocen que Jesús es el Mesías, ¿no? Pastor Salomón. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, hay varios elementos que tienen que ir aterrizándose allá en ese tema. ¿Por qué razón? Porque también para que pueda darse, tiene que aparecer de igual manera un personaje que tiene que ver, pues prácticamente como un líder reconocido, que haga la inauguración tal y como lo hizo Salomón cuando descendió fuego del cielo, y esto es algo muy importante, ¿no? Porque no solamente en el aspecto político, sino que tiene que haber mancuerna con el aspecto religioso para que pueda darse descender el fuego del cielo. Y de hecho la escritura lo dice que este personaje que va a parecer que es la segunda bestia hará descender hasta fuego del cielo. ¿Por qué? Porque en la inauguración del templo tiene que darse ese fuego que va a inaugurar en el altar, y tiene que ser prácticamente un personaje de la tribu de Leví, es decir, tiene que ser un levita. Y es allí en donde vemos que no solamente hay un personaje en el escenario, sino que tenemos allá otros actores dentro de todo este periodo que van a jugar un papel muy importante, Gesser. Adelante, es muy interesante lo que dices. Eso quiere decir de que aparecerán dos personajes, hermanos, dos personajes. Yo creo que aparecerán dos personajes porque eso lo dice la Biblia, un falso profeta y el anticristo, ¿no? Obviamente que el anticristo será el personaje público, ¿no?, el que más esté saliendo en las noticias, ya que me imagino que el falso profeta estará en las sombras, me imagino, ¿no? O será también revelado en aquel momento. No lo sabemos porque hay mucho misterio, ¿no, Pastor Salomón, sobre estos temas? Sí, es un tema muy interesante la función del falso profeta. De hecho, él va a trabajar con el aspecto religioso. El falso profeta me parece que sí tiene una influencia cerca a la religión cristiana incluso y otras religiones, porque va a formar una alianza ecuménica, más que nada, una alianza ecuménica, y va a desaparecer por completo todas las religiones. De hecho, dice que el falso profeta lo que va a hacer es unificar en una sola religión, un culto. ¿Cuál es el culto que va a unificarse? Allá dice, y adoraron al dragón y adoraron a la primera bestia. Es decir, que el culto va a ser un culto prácticamente el satanismo abiertamente, va a ser la religión del futuro, porque adoraron al dragón y adoraron a la primera bestia que tuvo la herida de muerte y vivió. Quiere decir que
todas las Bueno, otras vamos hermanos, religiones. mientras que el pastor Salomón se vuelve a conectar unos Sí, minutos. bueno. Ya, no se preocupe. Continúe, pastor. Sí, bueno. Se cortó, ¿qué tanto se cortó de la... Segundos nada más, Segundo, segundos. ok. Sí. Lo que estamos diciendo es que el falso profeta va a unificar en un solo culto a todas las religiones y el culto va a ser el satanismo. Y el culto va a darse al dragón, que es ese espíritu demoníaco, y a la bestia que tuvo la herida de muerte y vivió. Ese va a ser el culto que se va a unificar. Todos los demás cultos van a quedar fuera de desuso, solamente va a haber esa única religión que es prácticamente el satanismo mundial, que va a estar dándole culto al dragón y culto a la primera bestia. Y se va a implantar, por eso acá hay lazos que no solamente van de lo religioso, sino también incluyen lo político, porque se va a implantar la segunda bestia, es el que va a implantar el control de lo que se llama allí el control del sistema, que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la primera bestia, que lo va a implantar la segunda bestia, que es el falso profeta. Entonces vemos que hay una relación entre lo político y lo religioso allá en ese sentido. Hay una relación en ese sentido. Adelante, Gesser. Así es, hermano pastor Salomón, hay mucho que hablar sobre este tema, sobre este personaje llamado el anticristo. Vivimos días difíciles, obviamente de que nosotros no veremos al anticristo, pero es bueno hablar sobre este personaje porque de repente, no debemos de desconocer estos temas. Es muy importante aprender y saber sobre quién es este personaje. ¿No? Hay muchos hermanos que tienen muchas preguntas. ¿Quién es este personaje? ¿De qué nacionalidad es? También, ¿cómo será herido? No, porque el anticristo será herido. ¿No? Cosa, ¿no? Que habla de que si será, hay algunos que dicen va a ser homosexual. La Biblia no habla de ello, no sé si hablará de ello, no sé. Hay muchas preguntas, Pastor Salomón, sobre este tema. Sí, mucho se especula, hay bastantes textos que pueden incluso darse lecturas distintas al mismo texto, yendo el hebreo, por ejemplo, en el hebreo Daniel es muy amplio en el sentido de que, por ejemplo, cuando dice que del amor de las mujeres no hará caso, algunos lo pueden interpretar entendiendo de que va a ser homosexual, otros lo interpretan diciendo de que se refiere a un príncipe que está en un nivel y que no hace caso al amor de las mujeres de su rango, de su tipo, de su clase, sino que va con una plebeya. Bueno, otros más que nada se refieren a que él no prestará oídos a el tema de la familia. Fíjate, esto es algo muy interesante y que su énfasis precisamente es la ideología de género. Otros más se tienen otros tipos de interpretaciones en el que él no se va a dejar gobernar. Bueno, hay muchas formas de entender ese texto, pero sí, esto es algo muy interesante que yo creo que es importante estudiar. ¿Por qué razón? Porque así es como vamos a entender cómo opera su espíritu, el espíritu del anticristo, en los falsos maestros de hoy. Porque si no lo entendemos, vamos a perder de vista lo que está pasando con los falsos maestros dentro de la grupo. De hecho, son los falsos maestros los que cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, entregan al resto que haya quedado en manos, en garras del falso profeta. Así que esto es algo súper interesante, mi hermano Gesser. Adelante. Yo lo que yo pienso, pastor, es que estos personajes que aparecieron como Hitler, Napoleón y muchos más personajes, Nerón, son prototipos del anticristo. No es el anticristo como tal, hay que aclararlo. Son prototipos del anticristo. Tienen algunas características, mas no son el personaje que habla la Biblia, ¿no? Como tal,
creo yo de que va a aparecer una vez que la iglesia se vaya. Yo creo firmemente que ese personaje, una vez que la iglesia se vaya, una vez que sea arrebatada, automáticamente este personaje habrá de aparecer en el escenario político, ¿no? Es correcto. Y esos son en plural. Muchos anticristos. Esto es algo que hay que dejar en claro en plural. Son los muchos anticristos que presagian la venida, efectivamente, como tú dices, de este personaje final que aparecerá posterior al arrebatamiento de la iglesia. Bueno, si en este momento no tenemos más preguntas, podemos continuar. Estamos en 1 de Juan 2. Amén, Pastor Salomón. Proceda a continuar con la ponencia el día de hoy. Amén. Bueno, pues para ir aterrizando este pasaje, 1 de Juan 2, ya se nos está hablando de que Dios es verdad, no hay mentira en él. Y su palabra es verdad, no se puede mezclar con la mentira. Nadie puede creer en mentiras y decir yo tengo comunión con Dios y crees mentiras, porque algunas personas dicen no, o sea, no importa lo que creas. No, sí importa lo que crees, porque tú no puedes creer una mentira y tener comunión con Dios. Es importante la sana doctrina, porque la sana doctrina te va a llevar finalmente a una sana práctica. Son las mentiras enseñadas por los falsos maestros anticristianos en Primera de Juan, era que ellos que dejan la comunión de la verdad, dice. Ellos dejan la comunión de la verdad, es decir, dejan de congregarse. Niegan la encarnación del Hijo de Dios, según 2:22. Seducen a los creyentes, según 2:26. Y estos estuvieron una vez en la iglesia, pero se apartaron. No sé si tú has escuchado, es muy común. Cuando estaba en la iglesia, cuando estaba entre los evangélicos, cuando estaba en la iglesia cristiana, y eso ahorita se está dando mucho, por ejemplo, esos que están atacando mucho al cristianismo dentro del llamado Raíces Hebreas, que es un movimiento que comienza en 1990 más o menos, influenciados del movimiento del Nombre y otros más. Pero este grupo ahorita está atacando fuertemente. A mí me sorprende cómo algunos siguen siendo pastores y se llaman pastores cuando están predicando un movimiento que es anticristiano completamente, y de hecho se habla despectivamente de los cristianos dentro de esos grupos. Y estos son ejemplos claros de esos anticristos. Ellos sí tuvieron una vez en la iglesia y lo están demostrando que no eran lo que profesaron ser. El Espíritu Santo, sin embargo, en nuestra unción, el único maestro que nos enseña la verdad, dice, tenemos la unción del Santo. Sabemos todas las cosas, dice el versículo 20, porque tenemos esa unción. Ya el versículo 27, que nos habla acerca de este tema, que no significa que los cristianos no necesitan pastores ni maestros porque tenemos la unción y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque allá dice, no tenemos necesidad de que nos enseñe, entonces ¿para qué hay maestros? ¿Para qué hay pastores? ¿Para qué hay predicadores? Bueno, sería una contradicción de Efesios 4:8-16, que dice que él mismo instituyó pastores y maestros. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que el Espíritu Santo es quien enseña a los creyentes mediante su palabra, y muchas veces lo hace no dependiendo de maestros humanos, y muchas ocasiones sí usa el Espíritu Santo a maestros para que nos enseñen las Sagradas Escrituras. Esto es algo muy importante que vamos a ver. Cuando alguien dice, no, yo no necesito que me enseñe, para eso tengo al Espíritu Santo, no es que está siguiendo este pasaje, es que está confundido, porque el Espíritu Santo es el que estableció maestro, y cuando tú rechazas la enseñanza de un genuino maestro que el Espíritu Santo está usando, estás rechazando la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando tú rechazas la enseñanza de la palabra de Dios que está inspirada, estás rechazando lo que el Espíritu Santo está enseñando, y estás siguiendo tus propias ideas, porque a veces lo que pensamos que es el Espíritu Santo solamente son ideas y no es el Espíritu Santo. Para que sea el Espíritu Santo es aquello que está escrito en su palabra. Si no está escrito en su palabra, eso no es el Espíritu Santo. La falsa doctrina y la vida falsa van juntas. La sana doctrina y la vida santa van juntas. Si creemos la verdad en nuestro corazón y nos comprometemos a vivir con ella, vamos a vivir santamente ante los hombres. Por eso es importante la sana doctrina, mis hermanos.
Cuando dice en 2:26, os he escrito sobre los que os engañan, significa que sobre los que intentan engañarles, sobre ellos les estoy escribiendo. Por tanto, son palabras dirigidas exclusivamente a la iglesia ya. Los lectores habían permanecido en Jesús y debían continuar así, porque de lo contrario iban a ser envueltos por ese espíritu del anticristo, que al final, si te envuelve el espíritu del anticristo, al final te vas a quedar con el anticristo. Todas estas razones entendemos que esta parte que hemos estudiado se refiere a su presencia o parucia con relación a la iglesia. Se refiere todo este pasaje a la parucia de Cristo con relación a la iglesia. Así que vamos al 2:28 a ese texto. Quien persevere es el que tiene la unción, que sea leal al mensaje que ha recibido. No será apartado por esos falsos maestros y estará preparado ya para el retorno de Cristo. Es decir, no será asaltado con temor y vergüenza para el día en que compareceremos todos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo será el tribunal de Cristo? Cuando sea el día del arrebatamiento, lo que se llama el día de Cristo. Será la recompensa de permanecer en él. Dice allá, hermanos, que nos mantengamos para que cuando Él se manifieste, dice, cuando se manifieste, ahí la palabra de manifestación es faneró, que es una referencia, ahí faneró, manifestación, al aspecto inminente de su venida. ¿Cuál es el aspecto inminente? El rapto. Juan pone en claro que la parucia puede tener lugar en los tiempos que entonces ellos vivían. Y esa es la esperanza bienaventurada de Tito 2:13. Es la misma. Es el momento en el que llega la consumación de nuestra plena unión con Cristo. ¿Cuándo va a ser? Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Y la mejor manera de estar preparado para ese día es mantener comunión con Él. Su venida es unión final con Él en su parucia. Así que hoy queremos mantenernos, queremos llegar a esa unión final con Cristo, esa comunión final con Cristo, ese encuentro donde vamos a estar unidos con Cristo, porque eso es comunión. Hoy tenemos que mantenernos en comunión. O sea, tú hoy tienes que enlazar tu corazón con el corazón de Cristo para que cuando Él se manifieste y venga por ti, puedas tener esa cercanía con Él, para que tengamos confianza. Es interesante ese texto, dice, para que tengamos confianza. Estoy en el 2:28. Para que tengamos confianza. ¿Por qué? Porque no coqueteaste con los falsos maestros, con los falsos cristos. Con ese espíritu del anticristo no coqueteaste. Si coqueteaste con el espíritu del anticristo, no tienes la confianza. ¿Sabes por qué, Gesser? Ahorita mucha gente está coqueteando con ese espíritu del anticristo de tal manera que está negando a la iglesia, está negando a sus pastores, está negando el rapto de la iglesia. Por eso estamos haciendo esto, porque hay mucha gente que está perdiendo la esperanza bienaventurada, ya no creen en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué está pasando? Está rompiendo la comunión con Cristo. Está creyendo en esos falsos maestros que tienen el espíritu del anticristo, que son anticristos en plural, como hemos dicho, y saben una cosa, están traicionando hacia Cristo. Están rompiendo la comunión con Cristo. ¿Y qué va a pasar cuando Él se manifieste por su iglesia? Para que tengamos confianza, dice, no pierdas ese contacto. Lo que está diciendo es para que la confianza es ser valientes, firmes, seguros, seamos leales, tengamos lealtad, que es algo que está faltando muchísimo en estos tiempos. En plural, dice, tengamos, seamos. Pablo se está incluyendo. Indica que tanto el maestro como el discípulo tienen que mantenerse en él. Tengamos confianza. No solamente ustedes, no solamente yo, tengamos. Tener confianza es Vamos a esperar unos minutos, amados hermanos y hermanas, para que el pastor se vuelva a conectar. Está habiendo problemas con la señal. Unos minutos.
Por favor, no se pierda esta transmisión, comparta, Sí. anímese a seguir escuchando el mensaje de parte de Dios. Listo. Es muy bonito hablar Amén. sobre estos temas. Pastor, continúe, Pastor Salomón. Gracias, mi hermano. ¿Dónde se quedó? Cuando dice que tengamos confianza, es decir, para que estemos tranquilos. ¿Por qué una persona tiene miedo del rapto de la iglesia? Porque no tiene la confianza, ya perdió la tranquilidad, ya es una persona que no está segura. Aquí la palabra tengamos confianza es que seamos fieles servidores de Cristo para que cuando llegue el día del juicio, nosotros como iglesia de ser recompensados, tengamos esa confianza. Seremos retribuidos, es decir, vamos a rendir cuentas y vamos a ser recompensados. Esa es la palabra, o remunerados. Nos va a recompensar por nuestras buenas obras o nuestro buen servicio, pero no vamos a ser condenados. Por tanto, no es para definir mi destino. Aquí cuando dice tengamos confianza, porque ya he sido justificado. ¿A qué se está refiriendo allá en ese pasaje? Que dice, y no seamos avergonzados. Aquí la palabra no quiere decir una negación de propósito. No seamos avergonzados delante de Él o de parte de Él. El verbo aquí es interesante porque pues prácticamente puede significar ya sea causa o distancia. Sin embargo, aun cuando se traduzca distanciamiento, que dice no seamos distanciados, no tengamos que retirarnos de él, es un hebraísmo que se está usando aquí, que es un hebraísmo, es una figura retórica. En el caso de aquí, en el griego se le conoce como un idiotismo, así se le llama esa figura retórica, lo cual significaría, y no tengamos que bajar la cabeza ante él avergonzados. Eso es lo que quiere decir. Literalmente el texto está diciendo, para que cuando llegue el día que él se manifieste por su iglesia y estemos frente a frente con él, fíjate, ya una vez que ya te arrebató, ya no vas a perder la salvación. Pero aquí, ¿por qué dice avergonzados? No nos alejemos del avergonzados. Ese hebraísmo quiere decir y no tengamos que bajar la cabeza avergonzados. ¿Bajar la cabeza de qué? Aquí es algo muy importante. La voz pasiva de ese verbo nos indica, no indica una situación psicológica del reo, como en la voz media, avergonzarse ante un juez, sino es ser objetivamente confundido, ser públicamente abochornado por el juez, que quiere decir que te vaya a dar vergüenza lo que va a decir el juez. Te va a decir, ¿sabes qué? No tengo para ti recompensa, y quedes avergonzado. No es que vas a perder, una vez que ya te fuiste en el rapto, si mantuviste la comunión con él, vas a ser arrebatado, y luego cuando estés ante el juicio ya de Cristo, no es el juicio final, el juicio bima o de recompensas, que es al momento del arrebatamiento solo para la iglesia. Entonces, ninguno que se presente ante el Señor en el bimá o en el juicio de los creyentes puede ser condenado o expulsado de su presencia, porque es juicio de recompensa, no es juicio de condenación. El juicio de condenación es el juicio final. Este no es el juicio final. Este es un juicio de recompensa del que está hablando Juan aquí. Y el que se presente en el tribunal de Cristo ya cuando venga el rapto, pero se presenta con las manos vacías. Es decir, no trabajó en la obra de Dios, no hizo nada, no se involucró, no sirvió, no predicó, no ganó alma, aunque se mantuvo allá su salvación y pasó de panzazo, decimos, ¿verdad? Y se va en el rapto, pero llegará en el juicio de los creyentes con las manos vacías. Tendrá que avergonzarse por su negligencia. Eso es lo que enseña, o sea, no va a tener recompensas, no va a ser condenado, se va a salvar, pero no tendrá recompensa. Y esa línea de pensamiento es la que enfoca Pablo cuando dice, y no seamos, o sea, él se incluye, el apóstol Pablo se incluye, no seamos. Puede comprender lo que está diciendo aquí, nosotros, se refiere al trabajo de los apóstoles y al trabajo que estaban haciendo con la iglesia de Asia Menor. No seamos avergonzados, dice, porque imagínate, si yo fui tu maestro
y resulta que tú tampoco recibes recompensa, pues también te va a dar un poquito de pena, ¿no? De que tu alumno no ganó almas para Cristo. El significado próximo de este texto, entonces, habla de la importancia del trabajo, del seguimiento que tienen todos los esfuerzos evangelísticos, van a ser recompensados en el juicio Bimá. Todo esto, Gesser, que estamos haciendo, predicando con redes sociales, cuando tú compartes esto y llega con otras personas, lo pones en tu muro, todo va a tener recompensa. Si los cristianos a quienes Juan escribía esto no seguían fieles al Señor por esa exhortación de permanecer, los apóstoles que habían conducido a Cristo, a ellos quedarían avergonzados en esa, la manifestación de la parucía inminente o el rapto, cuando levante a la iglesia. ¿Por qué? Porque dirían, a ver, ¿dónde están las almas que ganaste? ¿Dónde se quedaron? Prácticamente es un déficit, ya sea en la fe o en la conducta recta. Será motivo de vergüenza ante el tribunal de Cristo. La verdadera fe siempre va a producir obras. Quien dice que tiene fe y no obra es prueba de su falsedad. Las buenas obras no producen salvación, pero al ser producto de la fe, serán recompensadas las buenas obras. El arrebatamiento entonces no es una simple fuga o escape, como algunos dicen. A ver, ¿por qué se van a ir antes de la tribulación? ¿Tienen miedo? ¿Se van a fugar? ¿Ustedes son escapistas? No es una simple fuga o escape el arrebatamiento de la iglesia. Entiendan bien esto, sino que es un traslado para estar para siempre con el Señor, para siempre con el Señor, mas no siempre en las nubes. No solamente es eso. La idea es que vamos a ser arrebatados, pero antes de llegar a la presencia de Dios, vamos a ser sujetos del juicio de recompensa ante su presencia. Y este es el propósito del arrebatamiento: ser arrebatados y recompensados. Para eso es que vamos nosotros a ser arrebatados. ¿Se da cuenta? No solamente que vamos huyendo de las persecuciones venideras y de la ira del Cordero, desde luego, pero vamos a ser llevados para ser recompensados. En este trono o tribunal que se llama Bimá, llamado también el tribunal de Cristo, cada creyente recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, dice Romanos 14:10, que es agazón, o es decir, inútil, o útil o inútil, o sea malo. Malo quiere decir sin valor. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? No en el sentido pecaminoso. Cuando dice sea malo, es decir que no es de calidad esa obra, no es que sea pecaminoso. Todo será juzgado en ese juicio, incluido las palabras, los actos, las motivaciones, las actitudes, la personalidad. Todo completamente será juzgado y no tenemos ahorita el tiempo para describirlo, pero se mencionan 3 materiales preciados que en 1 Corintios 3:15 se dice una que van a recibir pérdida y otros van a recibir recompensa. Y esas piedras preciosas que dice 1 Corintios 3:12 va a mostrarse si merece ser recompensado o merece ser castigado. Así que por eso nos exhorta a continuamente estar en Él, en Cristo, para que cuando Él se manifieste no nos alejemos de Él avergonzado. De no ser así, correremos el peligro de que todas nuestras obras se conviertan en ceniza, y si edificamos sobre madera, heno o hojarasca, cuando venga el fuego van a quemarse. Pero si edificamos sobre plata, oro y piedras preciosas, el fuego no lo podrá derribar. Así que si alguno permaneciere su obra, será recompensado cuando Cristo se manifieste y sea alabado. En tanto, aquellos cuyas obras no permanezcan van a ser prácticamente avergonzados. Y esto sucederá el día cuando se le vea a Él tal como es. 1 de Juan 3:2. Ahí seremos librados del sufrimiento corporal de esta vida con la redención futura de nuestro cuerpo, siendo transformados y convertidos a su semejanza. Esto es algo muy importante
porque si los cristianos deseamos tener comunión con Cristo, debemos obedecer la palabra de Dios, amar al pueblo de Dios, creer la verdad de Dios y permanecer. Esto es el más grande incentivo para vivir en santidad. ¿Cuál? La venida inminente de Cristo. Por eso es que nosotros creemos en el rapto de la iglesia y es nuestra esperanza bienaventurada. Si nos mantenemos en esa comunión con Cristo y cuando Él venga, no nos apartaremos de Él avergonzados. Pues, queridos amigos, con estas palabras, pues damos espacio ya para ir terminando y también para, permítanos invitarte para que tú te mantengas en comunión. No te dejes enredar por este espíritu del anticristo que está rondando ya, sino mantente en comunión con Dios. Agárrate del Señor. Si quiere, vamos a orar por cada uno de ustedes en unos momentos más, Gesser. Adelante. Amén, Pastor Salomón. Hay mucha gente que va a negar el arrebatamiento. Hay mucha gente que puede decir muchas cosas. Pero yo creo que estamos viviendo tiempos bíblicos, tiempos decisivos para nosotros, para que podamos aferrarnos más en Dios. Yo creo que Dios dio una oportunidad más a la iglesia para salir de sus cuatro paredes. Así es, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Hay mucha gente que dice, no, esta doctrina aparece en el siglo XIX y desde aquí y juntamente al lado del pastor Salomón Tuyú, una persona que conoce mucho sobre la palabra de Dios, sobre este tema de escatología bíblica. No es un advenedizo, no es que él recién aprendió, no, hermano. Es una persona que viene estudiando un buen tiempo sobre este tema del arrebatamiento. Tiene ya más de... Se va para 8 libros, ¿no, Pastor Salomón? Hablando sobre la escatología bíblica. Sí, de escatología, tengo 7 libros publicados y estamos ya pues revisando para sacar uno más sobre escatología, pero sobre otros temas tenemos ya una lista de temas, más de 40 libros publicados ya, pues para el servicio de cada uno de ustedes. Claro que sí, Gesser. Yo quiero decir desde aquí, Pastor Salomón, con todo el respeto que se merece el público y a todos los hermanos, yo desde aquí, desde esta plataforma, desde esta trinchera, este programa cree lo que dice las Sagradas Escrituras. San Juan 14:2 dijo que Él volvería por nosotros. Cristo viene pronto. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. En una milésima de segundo, este cuerpo mortal será transformado por un cuerpo de gloria para estar al lado de nuestro Dios Todopoderoso. Para todos esos enemigos que no creen y cuando les sorprenda aquel día, recuerde este programa, que un día se les predicó la palabra del Señor, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo, Pastor Salomón. Antes de terminar, Pastor Salomón, queremos también su opinión sobre lo que ocurrió esta semana, ¿no? Sobre el pacto de paz que tuvo con Israel con los Emiratos Árabes. Claro que sí. Es una cuestión muy importante que está sonando bastante, porque es una noticia, para mí entender, muy importante en el sentido de que es necesario que esto se dé para que puedan los pueblos, ¿verdad?, tener cierta seguridad. Desde luego que esto va a causar levantamientos. Algunos ven los acuerdos Abraham como acuerdos ya, el acuerdo del fin. Sin embargo, ya hemos dejado claro al inicio del programa que el acuerdo del fin va a encabezarlo el personaje llamado el anticristo, y cuando este personaje surja, la iglesia no va a estar aquí. Por lo tanto, no puede llamarse el pacto del fin, porque todavía faltan varios elementos que aterricen. Incluso no es con todo Medio Oriente. Dentro del grupo de los sunitas, que prácticamente es la mayoría árabe,
están acorde con Estados Unidos como también con los israelitas, pero la parte de los chiitas, la parte donde no concuerda, incluso están viendo como traidores a los árabes, como traidores a los sunitas, y están haciendo ataques incluso el mismo día que se firma ese acuerdo, hay un ataque en la parte norte, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Desde luego que nos presagia de que en el futuro se va a hacer un pacto, pero ya con el personaje que aquí hemos descrito como el hombre de pecado. Pero estos son adelantos, e incluso en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando se dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, sobre ellos, no sobre la iglesia. Quiere decir que la iglesia no va a estar. Cuando habla de esa expresión, literalmente dice allá, cuando empiecen a decir paz y seguridad. Ya empezaron a decir paz y seguridad, pero va a aterrizar con lo que Daniel 9:27 dice, que el príncipe que ha de venir por otra semana confirmará el pacto, por una semana hará un pacto, porque así dice el hebreo literalmente, hará forzar en pacto de una semana, el pacto de una semana, es decir, por 7 años. Esto es algo muy interesante, este pacto no se hizo por 7 años. Esto es algo importante. Vean, vamos a descartar que es el pacto del fin porque no fue hecho por el anticristo. Segundo lugar, porque no fue, el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea quitada. En tercer lugar, porque no fue hecho por 7 años este pacto. Así que el texto es claro cuando dice, y por otra semana, por una semana, hará forzar en pacto. Así que así rápidamente es mi respuesta. Ese no es el pacto del fin. Sí presagia la venida de un pacto futuro cuando incluso va a ser mayoritario y que va a contener elementos más a tal grado, que se va a levantar la construcción del templo con ese pacto, porque así lo figura que después a la mitad de ese pacto hará cesar el sacrificio y la ofrenda que estará inaugurada dentro del templo. Así que no es el pacto del fin, aunque sí lo presagia. Adelante, Gesser. Muchos hablan del pacto de muerte, ¿no? Lo conocen también como el pacto de muerte. Algunos. ¿Eso está correcto o está Sí, equivocado? ¿También se bueno, le conoce como eso? el pacto de muerte es mencionado en el profeta Isaías, que dice que harán pacto con la muerte. Es el mismo pacto del fin. Así que estos tratados Abraham, los tratados Abraham, no es el pacto del fin, no es el pacto de la muerte que menciona, son un presagio, un adelanto de un preludio que menciona precisamente la escritura. Así que llamar a este pacto, el pacto del anticristo, el pacto del fin, el pacto final, el mismo pacto de muerte, pacto con la muerte, no es muy preciso porque pues prácticamente todavía no se dan las condiciones para establecer este pacto final. Pero sí en Isaías se menciona también que este pacto que se va a hacer es el pacto de muerte. Bueno, amados hermanos, este fue el programa Torre Fuerte. Estuvimos hablando sobre el hombre de pecado que aparecerá, ¿no? Luego del rapto. Mucha gente puede decir, Pastor Salomón, ¿no? que el tema del rapto es un tema nuevo, es un tema que aparece recién en el siglo XIX, pero yo quiero aclarar, desde el primer programa, este no es el primer programa que tenemos, ojo, tenemos ya 14 temas hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. Tú, si no le quiere llamar al rapto, llámele arrebatamiento, porque eso está escrito en las sagradas escrituras. Si usted es un verdadero lector de la Biblia, lea las sagradas escrituras. La palabra de Dios no es para discutir, no es para debatir, no, es para comprender y entender y estudiar. Y además
Pastor Salomón, es para que podamos comprender a la luz de la palabra estos programas. Amén. Saludamos a todos los hermanos y antes de culminar el Pastor Salomón estará orando como siempre para poder cerrar el programa el día de hoy. Saludamos a mi hermano Alex Martínez, a mi hermana Dominga, también saludamos a mi hermano Jerónimo II, a mi hermano Miguel Moreno, que no se pierde siempre este programa. Saludos. Mi hermano Alberto Vega, a Vladimir, a Moisés, a Ángel, a Belu, a Mabel Choque, que es de Perú, y muchos hermanos que nos ven de Perú y de diferentes partes del Perú, en Arequipa, en Chimbote, en diferentes partes del Perú y fuera del Perú. Agradecemos a Dios desde ya que de repente no hemos hecho un afiche, mañana sí vamos a hacer el afiche, sí o sí, hoy día mismo, para hoy día mismo presentar el afiche, porque siempre hacemos un afiche, hoy no hemos podido hacer el afiche, pero mañana sí hay un afiche, sí o sí hay un afiche. Entonces, hermano, el tema de mañana, no se pierda, el tema de mañana, voy a dar el tema de mañana, ya el número 16, sube acá, basado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Sube acá. Apocalipsis 4:1, un texto muy debatido por muchos, debatido, recontradebatido, hablado, dialogado en los ámbitos teológicos, en los centros de estudio, han hablado mucho del texto de Apocalipsis 4:1, mañana lo veremos, estará hablando del rapto, estará hablando de la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, no lo sabemos, mañana lo vamos a saber. Pastor Salomón, entonces, despídanos en este programa de unas palabras de aliento para nuestros hermanos y cuál sería su consejo para aquellas personas que aún todavía no quieren creer que Cristo viene. Amén. Bueno, pues antes que nada queremos decirles que este texto que hemos visto hoy de 1 de Juan 2:28 que nos mencionó, ¿verdad? Nos menciona los antecedentes de cómo iba a estar el ambiente en el tiempo que íbamos a vivir con el espíritu del anticristo que iba a desarrollarse en muchos falsos maestros y no me van a dejar mentir que ya está ese espíritu operando. Ustedes vean nada más las barrabasadas que tantos maestros y falsos predicadores, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas están saliendo a enseñar a través de las redes sociales y muchos están cayendo en esos engaños. Son el espíritu de ese anticristo que viene. Pero antes de que se manifieste el anticristo, se va a manifestar el verdadero Cristo. Ese verdadero Cristo dice, cuando Cristo se manifieste, tú no te vayas a alejar de él avergonzado. Lo que tienes que hacer es hoy entrega tu vida al Señor Jesucristo. Mantente en la comunión de la iglesia, sirviendo al Señor. Esa iglesia donde tú jamás debiste de haberte movido. Porque si cuando Él se manifieste te vas a avergonzar, alejado de Él. Este es el momento de entrega tu vida al Señor Jesucristo para que cuando Él se manifieste por su iglesia, puedas recibir las recompensas del juicio Bimá, de las recompensas de los creyentes que más adelante vamos a hablar. Así que en este momento yo te voy a invitar para que entregues tu vida al Señor Jesucristo. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y entiendo que vienes pronto. Todas estas señales que estoy viviendo me están declarando que tú estás a la puerta y yo no quiero alejarme de ti avergonzado. Así que perdóname, me levanto, he visto claramente que tú estás en todo esto, tú estás moviéndote, Dios mío. Restaura mi vida, restaura mi alma, Señor. Quiero servirte para tener recompensa también de estar en tu presencia y ser galardonado de esas obras para que yo no quede con las manos vacías, Señor, sino que yo pueda entregarte. Esto es lo que hice por ti, Señor. Esto es lo que trabajé y este es el fruto de mi trabajo.
todo eso es mi amor demostrado por ti y vas a recibir recompensa y no te alejarás de él avergonzado, no quedas con la cabeza inclinada viendo cómo otros reciben recompensa y tú no seas recompensado. Cuando él se manifieste por su iglesia y seamos arrebatados y recompensados, no quedes avergonzado. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu pueblo, Señor, y que puedan ser reafirmados con estas palabras. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, mi hermano y amigo. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. De esta manera culminamos este programa, y a todos esos detractores, a leer Biblia, lea Biblias, lea la Biblia, coma Biblia, siga buscando de Dios y arrepiéntese porque Cristo viene pronto. Y de esa manera, este es tu programa Torre Fuerte, y desde Perú y desde la isla de Cozumel, hoy le damos y le decimos la paz del Señor, y que Dios me lo bendiga, que este programa aún va a continuar el día de mañana a la hora de siempre. Vamos a estar más temprano, a partir de las 7:30 estaremos por allí con el Pastor Salomón hablando sobre el tema Sube acá. Pastor Salomón, muchas gracias, y de esta manera culminamos este programa. Que Dios me lo bendiga. Amén.